presentación de la canción. Corre cámara, está. Rosita, le falta 3, 2, 1, acción. El origen es doble. Primero, Cielo Oscuro es una película que me tardó 7 años en hacer, ¿sí? Y entonces, después de eso, yo escribí un guión que se llamaba Cusco Affair, que era una película coral para filmarse con 4 historias que se interrelacionan de una manera de shortcut, ¿no? Y yo dije, carajo, si te estás tardando 7 años en hacer una película corta, ¿no? Bajo presupuesto, ¿cómo te embarcas en esto? Y entonces pensé, por supuesto, en hacer una película que pudiera ser más ajustada en su presupuesto, pocos personajes. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con alguna carta que le escribí a un amigo muy querido, en el que de alguna manera le hablaba y le decía, le criticaba cómo todavía seguía pensando en conceptos como el pueblo, ¿no? En alguna época habían partidos políticos o grupos que era Pueblo en Marcha, una idealización del pueblo a la manera de Novecento, ¿no? La de Bertolucci. Y yo me acuerdo que le decía, compadre, espérate, el pueblo, no sé si nos estamos refiriendo a lo mismo, yo conozco pobres que son fujimoristas y ese pueblo no tiene ninguna intención revolucionaria, ni mucho menos, ¿no? Fue una carta larga. Ese texto de alguna manera es ahora un texto de Laura, ¿no? Entonces de allí surge, si quieres ese es la semilla emocional de la película y la otra una razón de producción, ¿no? Se imbrican las dos cosas y así surge la primera versión de guión de esta película que empezó llamándose Lo mejor de la burguesía son sus vinos y sus mujeres, que es una frase de Lenin, ¿no? Y que me parece que sintetiza esa doble faz de la película, que es por un lado una película de pareja intimista, pero por otra parte una película con un trasfondo político, ¿no? Luego en el proyecto, en el desarrollo del proyecto fuimos como mutando nombre, ¿no? Porque Lo mejor de la burguesía son su vino y sus mujeres, un título largo, un título conceptuoso, con una palabra como burguesía, que mucha gente no la pesca, ¿no? Y bueno, hemos ido a La última tarde, que por ahora ese es el título, ¿no? Si yo tengo una pareja que está caminando y conversando, hay un primer referente que es Antes del atardecer, por supuesto, ¿no? Pero no es el único. Yo creo que en mi dramaturgia personal está, o intento que esté presente, Nikita Mikhalkov, ¿no? De alguna manera. Nikita Mikhalkov de Pieza inconclusa para piano mecánico, de Ojos negros, que tiene que ver con este personaje que tiene cosas personales, que tiene que revelar, que contrastar, ¿no? Esos están, o sea, no es que hayan sido determinantes, ¿no? Los actores creo que ni siquiera los han visto sí Antes del atardecer, para entender un poco la dinámica de cómo van conversando, e incluso la fluencia del diálogo, el salir temas, ¿no? Esos han sido como algunos referentes, ¿no? Y entonces un libro concreto, Mujeres guerrilleras, un libro que se lo presté a Caterina y le ayudó muchísimo, ¿no? A Lucho le presté otro libro que se llamaba La guerrilla de los guerrilleros del Monte Chingolo, ¿no? Entonces hubo también información bibliográfica con Lucho. En algún momento lo mandé a que viera a la izquierda del corazón, el documental de Pancho Adriancén. También a Caterina, aún cuando no le había asignado el proyecto, le dije que intentara ver Tempestad en los Andes de Miquel Huistro, ¿no? Claro. Entonces, vamos, sí hubo un tratar de acercarlos, ¿no? A partir de documentales, de textos, a que comprendieran el personaje, que no es fácil comprender, ¿no? Lucho ha sido muy claro en decirlo. Él dice terrucos, yo obviaría esa palabra, yo no la diría. Es una vieja discusión nuestra, yo diría militantes armados, porque el problema con decir terrucos es que empiezas a poner un rótulo, y cuando empiezas a poner rótulo impides que la gente piense y se decante por los aspectos más interesantes, más sutiles. Ya tienes el rótulo, terruco, y simplificaste la conversación, ya no puedes entrar en profundidades, ¿no? Yo prefiero hablar de militantes armados. Él tenía problemas para comprender ese militante armado porque, como él mismo lo dice, le ponía cola y trinche, lo demonizaba, ¿no? Y el libro de Agüero hizo lo que yo no había podido con él, ¿no? Estaba con películas, con textos, hablando. Pero ese libro es tan contundente que creo que le permitió ver el sujeto, la persona que hay detrás del militante, ¿no? Yo no lo pondría ni como receta ni como prospecto. El cine se hace porque hay unos sujetos que lo hacen y estos sujetos necesitan procesar, explicar, contar y fabular lo que a ellos les toca. ¿Y qué les toca? Normalmente, ¿qué nos toca? Lo que nos hiere. Y este es un país atravesado por la violencia política. Me parece que las primeras películas lo que han hecho es mostrar en su representación inmediata, ¿no? Pero como suele ocurrir, lo más interesante, lo más singular, es cuando ya empiezas a hablar de los matices, de los claroscuros, como por ejemplo Paraíso, una extraordinaria película peruana que te está hablando de eso, pero no te lo está hablando en primer término, lo intuyes en contraescena, ¿no?
Claro, es la siguiente generación, Exactamente, los las desplazados. secuelas de eso, ¿no? Claro. Exactamente. No las secuelas evidentes, sino las más sutiles también, ¿no? Claro, claro. Yo había hecho casting para elegir a Lucho Cáceres para Cielo Oscuro en ese rango etario de los 40 y tantos, cercano a los 50. Y bueno, vamos, me gusta mucho lo que da Lucho Cáceres, la fluencia, la espontaneidad. Era una película en la que hay diálogo y nada, quería rentabilizar el trabajo que ya había hecho con él en Cielo Oscuro, que fue un trabajo arduo de meses de trabajo, ¿no? Y con Caterina fue un estricto casting. Hice el casting a la mayor cantidad de actrices que pude de ese rango etario y ella fue la que me llenó los ojos desde la primera vez que conversé con ella, ¿no? Sentía que tenía sutilezas para abordar el personaje, ¿no? Y después, ya trabajando con los actores, descubrí que no solamente tenía sutileza de actriz, sino también como guionista, ¿no? Porque es lo que de alguna u otra manera han devenido ellos, ¿no? Co-guionistas de la historia. Sí, de alguna manera. En algún sentido, ¿no? Sí. No, digamos, en el trabajo de reescritura no se ha variado nada de la estructura del guión, pero por otra parte se ha variado todo, en un sentido, ¿no? O sea, yo tengo la impresión que es como el ingeniero civil que pone los cimientos, ese es el guionista, ¿no? Y cuando entran a trabajar los actores inteligentes como ellos, empiezan a trabajar como el arquitecto y el diseñador de interiores, ¿no? Le dan todos los detalles, las texturas. Y ese fue un trabajo extraordinario que hicimos junto a ellos y junto al asistente de dirección, que es Daniela Maru Silva. Los cuatro, durante 3 semanas, trabajando 4 o 5 horas diarias, reescribimos este guión. Le digo, no cambiando la estructura, pero cambiando los fraseos, pero no solamente porque sea un fraseo dicho adecuado a la sintaxis del personaje, sino porque íbamos descubriendo sutilezas, ¿no? Y eso permitió una cosa extraordinaria, que es que los ensayos fueran mucho más rápidos, porque yo no tenía que explicarles a los actores qué es lo que tenían que hacer, ellos lo habían escrito conmigo, ¿no? Ya nació de ellos. Perfectamente, que por no tenías supuesto. que tú darle algo, sino ellos ya salía algo de ellos. Ya era suyo, podían hacer modificaciones al guión, porque en algún punto, y eso es lo ideal, en algún punto a veces ellos comprendían mejor el personaje que yo, que fui el guionista original, ¿no? Y eso es extraordinario. Claro. Lo siguiente es una película que es una coproducción con Colombia. Vendrá un proceso de edición a cargo de Roberto Benavides, con quien vuelvo a trabajar. Y después de eso viene el proceso de colorización, de postproducción de sonido, ¿no? Y yo sospecho que hacia el 2016, mediados del 2016, vamos a tener la película. Nos falta todavía un pequeño fondo de dinero para terminar la película, pero bueno, vamos a empezar a buscar patrocinios, auspicios, pero con absoluta seguridad en 2016 la película está totalmente terminada. ¿Y esperas estrenarla en circuito comercial? Sí, por supuesto, sí, absolutamente. Yo creo que si es una película que se promociona bien, va a encontrar un público, no es el público mayoritario ni de comedia ni de terror, pero tampoco es el público restringido de cinearte. Me parece que podría ser una película con un público relativamente amplio, digo, a la escala de, bueno, en fin, las discutibles escalas, pero porque creo que es una película que puede dialogar con nosotros, puede dialogar con la gente que le gusta el cine y puede dialogar con algunos aspectos sociales del país, ¿no? Así que intentaremos en su momento darle la mayor difusión posible, por supuesto. Genial, Joel. Muchas gracias por tu tiempo para Gracias a ustedes, amigos, en Encuentro. Okay.